Hola, ¿cómo están? Soy Cas. Bienvenidos a Cas de World Builder, un proyecto donde estoy documentando todo mi proceso creativo alrededor de nuevos productos que tienen que estar conectados con el diseño, el dibujo, contar historias, la intuición, la magia. Así que es una mezcla muy particular y por eso creé el canal, para contarles cómo va a ser el proceso. Y hoy en este capítulo, que es nuestro tercer capítulo, les voy a contar cómo pasé de crear un lettering a un producto completo que nació como un efecto secundario, una serendipia del proyecto principal que ni siquiera he empezado a trabajar. Así que tengo mucho que hacer, además de moverme en el PowerDraw, que es mi proyecto corporativo. Bienvenidos, esto es Cas de World Builder. Bueno, comencemos por el inicio. La semana pasada quería hacer un ejercicio de lettering. Seguramente muchos de ustedes hacen lettering, han visto qué es el lettering, que es este ejercicio de dibujar letras bonitas. Pero yo aprendí hace poco tiempo en realidad, o sea, tomé un curso hace poco tiempo, aunque lo venía practicando desde antes, pero digamos que la parte interesante acá es que descubrí que el lettering era para mí una excelente terapia de mindfulness y que me permitía bajar mi ansiedad un montón, porque pues yo sufro de ansiedad y siempre está presente. Pero cuando hago lettering, como me obliga a tener toda mi atención plena sobre las letras, se me olvida mi ansiedad. Y tenía un concepto, llamémoslo como filosófico, que es Every When, que quería poner por escrito en un lettering. Y tenía un concepto, y aunque no voy a entrar a profundidad ahora sobre qué es Every When, más o menos es un concepto conectado con el saber cuántico. Entonces es entender que tanto el pasado, el presente y el futuro transcurren de manera simultánea. El investigador que más ha documentado este tema, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero lo tengo por ahí escrito, decía que hay culturas, especialmente en Australia, donde las personas entienden que pueden traer conocimiento del pasado, o sea, de su herencia cultural, del presente e incluso del futuro, de los aprendizajes que pueden tener sus hijos. Así que este concepto me encanta porque precisamente Cas de World Builder se trata sobre Juan retomando su raíz de la persona que era hace 20 años, 30 años, y entender que todo ese proceso que vivió lo trajo de nuevo al punto de inicio, donde necesita reconectar con su yo creativo e intuitivo. Por eso nace Cas de World Builder. Y pues Everywhere tiene todo que ver con eso, es volver al origen, pero con todas las experiencias que uno ha acumulado en el transcurso de su vida. Y pues obviamente tenía que hacer un lettering. Lo que no me imaginé es que el lettering iba a tener un valor tan importante, porque a medida que iba investigando sobre el concepto y dibujando las letras, estaba haciendo muchos ejercicios de entender cómo es mi propio proceso creativo. Y dije, no, tengo que hacer todo el lettering completo. Y luego, a medida que iba evolucionando en el lettering, pues obviamente yo lo primero que hago es siempre dibujarlo a mano o en el iPad, que es lo que han estado viendo todo este tiempo, el time-lapse de cómo lo dibujo. Después tenía que llevarlo a Illustrator porque pues soy una persona supremamente organizada y estructurada y me encanta que las cosas tengan cierto orden y cierto equilibrio. Y cuando empecé a trabajar con Illustrator me di cuenta que pues había un montón de cosas que no me servían, que estaban torcidas, que eran más gruesas, más delgadas, y fui regularizando poco a poco la calidad del dibujo, hasta que finalmente me di cuenta de que cuando veía el concepto de Every When necesitaba hacer correcciones incluso en el lettering, porque digamos que esas florituras del lettering no son gratuitas, sino hacen referencia al concepto de estar todo el tiempo yendo y volviendo en el tiempo. Así que mi habilidad de contar historias pues se traslada al lettering, contando una historia con las florituras de la fuente,
de las letras. Y pues obviamente fui corrigiendo permanentemente el lettering. Recuerdo que incluso diseñé el lettering en un día, al otro día lo pasé por Illustrator, luego me fui salí a Bogotá, yo vivo para las afueras de Bogotá, volví, seguí trabajando por la noche, lo volví un fondo de pantalla y de esa manera pues iba puliendo y puliendo todo el estilo para llegar a darle la impronta de un lettering muy organizado y muy pulido. Si es la primera vez que estás viendo mis videos, te preguntarás, bueno, ¿por qué este man nos está contando estas cosas? Y es porque cuando yo era mucho más joven, tenía pues un montón de ideas que nunca desarrollé, todas se quedaron como en un estado embrionario y desde 1995 hasta el año 2020, no sé, 22, 23, estuve creando bocetos de historias, pero siempre se quedaban como bocetos, como ideas, y vi muy frustrado con la idea de que en realidad no había sido capaz de conceptualizar nada, que no había podido cerrar una idea, de que no había podido cerrar un proyecto. Pero hace unos días descubrí que lo que necesitaba era que empecé como a sentir la necesidad de retomar cosas del pasado, como ideas que había tenido, y me di cuenta que quizás lo que estaba, que toda esa ruta que he tenido a través de mi vida era necesaria para llegar a este punto. Y cuando lo noté, dije, hice las paces con mi pasado, ya no me juzgo, ya sé que todo tenía que suceder, que todo tenía que pasar para llegar a este momento, y estoy tratando de traer las habilidades de Juan de Cas del pasado al presente para que sea capaz de desarrollar sus ideas con el conocimiento que ahora ha acumulado. Por eso cuando conocí el concepto de Everywhere fue como, oh, ya entiendo, es un ciclo que se cerró y ahora se retroalimenta con las habilidades del presente. Y esa conexión entre el concepto y entre mi experiencia de vida se volvió súper importante porque mi plan original es desarrollar una de esas ideas que tuve, una idea que tuve en 2003, o sea, 23 años, una idea que tuve hace un montón de años, desarrollarla porque ahora creo que puedo hacerlo. Pero en ese proceso también me di cuenta que necesitaba limpiar o decodificar la forma en que yo creaba. Mientras el tiempo que estaba desarrollando el producto, el modelo en PowerDraw, que es mi modelo corporativo, me tomó muchos años decodificar cuál era mi abordaje, porque yo pues junto diferentes estilos de trabajo, que son Visual Thinking, Design Thinking y Visual Storytelling, y las junto para crear mis metodologías. Y ahora siento que tengo que hacer lo mismo con mi modelo creativo. Y el modelo creativo que empezó a surgir no es un modelo creativo que esté basado como en las grandes sesiones de innovación y las herramientas de design thinking y todas esas cosas, sino es una versión mucho más íntima de la creatividad, basado como en tu capacidad de observar, en tu intuición, en desarrollar como esa magia y ese potencial creativo que tienes. Así que es como no ver tanto hacia afuera, sino casi que ver hacia adentro, hacer el Everywhere y ver qué cosas del Juan del Cas del pasado nos pueden traer para el presente. Así que empecé a hacerme preguntas importantes y esas preguntas importantes se transformaron en unas tarjetas que se las mostré en el episodio anterior. Y esas tarjetas con esas preguntas hicieron match perfecto con el concepto de Everywhere que había descubierto que estaba empezando a desarrollar en un lettering. O sea, un lettering tenía que ver con el producto y creo que esa es una forma muy natural para mí ver la creatividad, ver cómo las cosas se van conectando de manera natural y necesitaba que ese proceso creativo fuera replicable para otros.
Así que me di cuenta que en realidad lo que tenía que hacer era crear una herramienta muy al estilo de las que hago a nivel corporativo, pero para acompañar mi propio proceso creativo y quizás podría servir para ayudar el proceso creativo de otras personas. Así que empecé a crear todo un producto eh, con esa intención. Ahora, los productos que generalmente creo con mi empresa son productos de facilitación para personas, facilitación para equipos, y tienen una condición y es que combinan herramientas visuales que pueden ser tarjetas o plantillas. Les voy a mostrar acá unas imágenes de tarjetas y plantillas. Y esas tarjetas y plantillas producen muchas conversaciones, pero en este caso quería crear un producto que iba a tener seguramente tarjetas y plantillas porque así fue surgiendo, pero para ayudarme en mi proceso de exploración creativa personal, a explorar mi magia. Y fue como una gran revelación darme cuenta de que justamente este producto, que no es el objetivo de Caswall Builder, era un paso necesario para construir Caswall Builder. Entonces se volvió un producto de expansión personal y dije, ok, este producto tiene potencial porque aunque es metódico y tiene paso a paso y tiene herramientas, dista un montón de la versión corporativa. No se trata sobre innovación y hablar con las personas y extraer experiencias y crear historias de usuarios. Esto es algo mucho más privado y más personal, como un proceso de inspección para que tú seas capaz de usar tu intuición y tu historia y tu construcción mental para, con tu misma creatividad personal, dar forma a una idea. Que así que es totalmente contrario a lo que generalmente hago, que es ver hacia afuera para encontrar ideas. Esto es ver hacia adentro y ver hacia el interior y ver hacia tu pasado para construirlas. Y esa mezcla como entre razón e intuición se me empezó a volver como una idea muy interesante que tenía que resolver, y me di cuenta que pues obviamente eh, estaba construida bajo la estética que había venido construyendo los últimos días, los colores, la identidad íntima, mágica, introspectiva, muy diferente también a la estética de mis productos corporativos, que es colaboración, lectura muy fácil, preguntas súper directas. Eh, Esto es un proceso que toma tiempo, es un proceso de pensar, de intuir, de reflexionar y colocarlo todo junto. Entonces, el concepto que hice con el storytelling, las tarjetas que venía desarrollando por otro lado, la intención de crear un producto que juntara estas dos cosas, irlo desarrollando para que tuviera lógica para mí y obviamente crear esa estética visual que hiciera como referencia a todo eso y lo juntara. Y nada, terminé creando un producto. Haciendo lo que siempre sé hacer, que es crear productos, pero un producto donde yo soy el primer cliente, yo soy la primera persona que lo voy a usar. Si funciona para mí, seguro funciona para otros, pues sí, eso lo digo todo el tiempo. Creo que aquí tuve una revelación importante también acerca de quién es mi comunidad. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre he sentido que no pertenezco a ningún lugar, no pertenezco, eh, muy serio para ser diseñador, muy serio para ser facilitador, pero muy creativo para ser un arquitecto, muy creativo para ser un consultor, así lo que esperan las organizaciones. Entonces, me juzgaba mucho por no pertenecer a un nicho y descubrí que no quiero meterme en un nicho. Mi superpoder es estar en la mitad entre todos los mundos. No pertenecer se me volvió mi superpoder porque me permite trabajar con cualquier persona. Y me encantaría que mi comunidad en realidad fueran los creativos, los que atraviesan esa serie como de preguntas profundas. No todas las personas se hacen esas preguntas
De por sí ahora que miro esto como que es un recuerdo para mí, para el futuro, es como no todas las personas hacen esas preguntas, no todos se toman el tiempo para tener esa introspección, pero esa introspección suele ser muy importante para los creativos. Así que me puse a la tarea, estoy creando el producto, una parte del producto va a ser gratuita, ya lo estoy publicando en mi Instagram, en mis historias, que son las preguntas, unas primeras preguntas de exploración, pero ahora que estoy construyendo el prototipo, no sé, para ustedes creativos y para las personas que por alguna loca razón están viendo este video, prototipar es una parte muy importante del proceso creativo y permite ver todas las partes, probarlas, entender cómo funcionan. Así que el prototipo te permite visualizar. Yo los uso en digital, voy ajustando todo el tiempo hasta que se construye el producto. Pero ahora tengo la tarea de que tengo que terminar este producto como un producto para mi página web de EmpowerDraw para ideación. Así que seguramente voy a imprimir por primera vez en mi vida este producto. Quiero tenerlo en físico. Pues antes imprimía un montón de productos para la empresa con la que trabajaba. Ahora quiero hacerlo para mí, saltar un poco del mundo digital y volver al mundo analógico, volver a tocar, sentir. Me imagino cuando las caras pueden tener aromas, un montón de locuras se me han ocurrido. Y seguramente les seguiré documentando este primer proceso que creo que es la intersección entre lo que viene y lo que he venido haciendo. Esto está justo en la mitad del sándwich de la historia. Y ojalá cuando lo tenga listo puedan ustedes ir a probar el producto, a trabajar conmigo, darle forma y después ver la versión terminada. Así que es una gran promesa conmigo mismo terminarlo, hacerlo, materializarlo, porque ahí está la magia de los creativos. Precisamente este proyecto que tiene ese enfoque mágico es entender que el diseño, la creación, las ideas son magia porque nos permite a los creativos materializar un sueño y volverlo real, volverlo tangible, algo que se puede tocar. Y si eso no es magia, si el diseño no es magia, no sé qué sea la magia. Más materialización que eso no hay. La magia no está en hacer una mandala y hacer un ritual, aunque los hago, sino en materializar. Y esa es la magia que quiero transmitirle a los creativos, esa magia de creación y de materialización. Así que síganme acompañando en este proceso, seguiré iterando. Esta vez intenté tener un pequeño guión, que está acá, pero no me funcionó tan bien. Incluso grabé el video en 2 días diferentes, seguro notan el cambio de look. Pero quiero que me acompañen a crear. Nunca había documentado un proceso de creación como este, seguro voy a encontrar el tono con los días. Pero aquí estoy y quiero escucharlos también cómo enfrentan ustedes sus procesos de creación y si estarían dispuestos a experimentar una herramienta de creación que estoy diseñando para que les sirva para su trabajo y para su vida, más importante, para su vida. Eso fue todo. No se les olvide seguirme, compartir este video, comenten, háganme saber que están ahí, que están presentes, que esto les interesa. Y aunque necesito sacar de mi cabeza que el ser reconocido en redes sociales es lo importante porque este es un proceso personal, me encantaría que siguieran mi proceso personal. Soy Cas, esto es Cas de World Builder y espero que nos veamos en un próximo video.